Hola disfrutones. Hola. Estamos en Vitoria, la capital de Euskadi. Eso es. Vitoria fue fundada por el rey navarro Sancho VI en 1181 y la llamó Nova Victoria, de ahí el nombre actual de Vitoria. Aquí en el País Vasco no se andan con chiquitas. En la Plaza del Machete podréis ver una urna en la que se guarda el famoso machete. En la época medieval, el procurador de la ciudad juraba su cargo sobre ese machete y si no cumplía con lo prometido, le cortaban la cabeza con él. Yo creo que como medida disuasoria para corruptos, estaría bien, ¿no? Estamos ahora ante los patrones de Vitoria, el Celedón y Santa María la Blanca. Las fiestas oficiales de Vitoria empiezan cuando baja el Celedón. El Palacio de Villasuso, que está detrás de mí, también tiene su miga. En las obras de rehabilitación del palacio en los 80, descubrieron una parte de la pared en la que estaba emparedado un cadáver de una mujer. Sobre esto hay muchas leyendas. Se dice que podía ser una criada que dio algunos problemillas y la emparedaron allí. En la Guerra de la Independencia, las tropas españolas empujaron a los franceses hacia el norte para cruzar la frontera y aquí se dieron las últimas batallas. Fue muy importante el general Álava, ya que se encargó de cerrar las puertas de los muros de la ciudad, porque, ¿qué es lo que pasa? Pues que el pueblo siempre sale perdiendo. Los franceses saqueaban las ciudades y los ingleses, que eran nuestros aliados, las saqueaban también. Así que él fue el que evitó el saqueo de Vitoria. Solo queda la mitad de las murallas originales medievales, pero la verdad es que es un paseo, como podéis ver, muy bonito. Los caños, que ahora veis que son pues una zona de patios con plantas y tal tan bonitos, en la época medieval eran desagües de los residuos fecales. En la época que hubo una gran epidemia del cólera se prohibieron esas prácticas porque lo que es higiénicas pues no eran. Aquí detrás nuestro tenéis un nevero del siglo XIX. Traían la nieve del Monte Gorbea en carros, la iban apilando aquí, la utilizaban para todo, para cocinar, para mantener alimentos. Incluso en el mes de agosto todavía quedaba nieve aquí abajo, fíjate. A su lado está el Palacio de Montehermoso, que expropió Fernando VII ya que fueron unos conocidos afrancesados. Es más, se dice que la duquesa de Montehermoso fue amante de José Bonaparte. En la Catedral de Santa María se inspiró Ken Follett para escribir su libro de Un mundo sin fin. Por cierto, os voy a recomendar un par de ellos que me han encantado y cuyas historias transcurren en Vitoria y en sus alrededores. El primero, un thriller que se llama El silencio de la ciudad blanca, y el segundo, La mujer del reloj. Alucinante la visita a la Catedral Vieja de Santa María. Tenéis que hacerla sin lugar a dudas porque es una experiencia única de poder ver una catedral desde sus cimientos hasta la torre. Como a lo mejor sabéis, la Catedral Vieja de Vitoria siempre ha estado en obras. Tiene unos problemas estructurales desde su inicio. Primero fue construida para tener un techo de madera y al ponerle techo de piedra, pues la estructura ha estado sufriendo desde entonces, y también fue utilizada para enterramientos. Todo ese movimiento en el subsuelo ha hecho que la pobre catedral siempre ha estado muy inestable. Lo bueno de que esté en obras es que te dejan meterte por todos los recovecos, se puede reservar el horario por anticipado, es más, os lo recomendamos porque si no os tocará hacer cola o venir más tarde. En Vitoria vivió
y mató uno de los asesinos en serie más famosos de España, el Sacamantecas, que estrangulaba, violaba y evisceraba a sus víctimas. Es decir, era nuestro Jack el Destripador en versión local. Mató durante un periodo de 10 años y en 1881 fue muerto a garrote vil en la antigua prisión del Polvorín de Vitoria. Hacienda ya de normal da como un poco de miedo y un poquito de así de enterilla, pero es que la delegación de Hacienda de Vitoria tiene una historia misteriosa detrás. Se dice que hay un fantasma y que es un niño que va por ahí atravesando las paredes jugando con una pelota. Hace años, una de las funcionarias le llamó por el apelativo cariñoso, también para quitarle un poco de miedo al asunto, de Andresito, y así es como le conocen en toda la ciudad. Toda la vigilancia del edificio se tuvo que informatizar porque nadie quería estar en el turno de noche. Yo, por si acaso, no me voy a acercar mucho, a ver si me va a dar un susto el Andresito este. Vitoria es una de las pocas ciudades de España que tienen el sello europeo de Ciudad Verde. Concretamente me he venido a correr a el parque de Salburua, es el parque más grande de Vitoria. Son unos humedales, hay un montón de aves, hay ciervos y hay unos senderos para andar, para correr, para montar en bici, para sacar al perro, súper bonitos. La Catedral Nueva es un edificio neogótico que comenzó a construirse a principios del siglo XX. No os perdáis la cripta, que tiene un montón de esculturas y está toda hecha en mármol, con lo cual es muy espectacular. Tampoco os olvidéis de echarle un ojo a la parte de arriba a las gárgolas. Veréis que hay algunas muy curiosas. A ver si encontráis la que está hablando por un teléfono. Bueno, disfrutones, terminamos la escapada a Vitoria. Acuérdate, enséñanos tu pueblo. En la pestaña de más información de YouTube tenéis nuestro mail, ahí nos podéis mandar un breve mail simplemente de por qué deberíamos visitar vuestro pueblo, que nos deis pistas, incluso que nos hagáis embajadores. Ya sabéis dónde nos podéis encontrar, como siempre, en nuestros perfiles sociales y con una nueva escapada todas las semanas en Viajando a Nuestro Aire. Adiós. Adiós.